reunión se está grabando. Se le aparece que se está grabando. Sí, muy bien, gracias Camila. Ahora sí. Pido disculpas por el internet, por el tema de la conexión, porque a veces pues se pone bastante tedioso. Bien, ¿algún voluntario o voluntaria que quiera realizar la oración de inicio de la clase? Es la misma oración que aparece también en el video tutorial del viernes pasado. ¿Algún voluntario o voluntaria? Ya les va a aparecer en pantalla la diapositiva de la oración para quien pueda activar su micrófono, tenga micrófono y lo active y realice la oración para poner en manos de Dios y de la Virgen María este día, esta clase. Ayer celebramos a Nuestra Señora del Rosario, así que nos encomendamos a ella como buena madre que es. Yo, profe. Adelante, Bismarck. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen del Amén. Santo Rosario, Madre del Redentor, mujer de nuestra tierra encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada reina del mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti. Con confianza de hijo, miramos tu rostro dulcísimo, coronada con 2 estrellas. Tú nos llevas al misterio del Padre. Tú resplandeces del Espíritu Santo. Tú nos donas a tu niño divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Oh Rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos. No te dejaremos jamás. En nuestras manos serás ama de paz y de perdón, arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino. Amén. San Bautista de las Calles, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, Nuestra Señora ruega por nosotros. viva Jesús Por siempre. Muy bien, Bismar, muchas gracias por la oración. Bien, les voy a colocar en el chat de Meet el enlace para registrar la asistencia. Les recuerdo que el enlace va a estar habilitado durante todo el tiempo de nuestra videoconferencia para que ustedes registren su asistencia. Como les recuerdo, ya no será necesario o no es necesario que en el chat estén colocando la asistencia como en el corte anterior, sino a través del formulario de Google. Voy a pedir a algunos compañeros que yo sé que siempre participan y también se hacen presentes en las videoconferencias. Por acá tengo a Marcela y a Abril de 10C. Voy a pedir entonces a Marcela Bonilla de 10C y a Bismarck, que normalmente también está presente en la videoconferencia, que sean encargados, por así decirlo, de cada jueves de ir colocando el enlace de la asistencia una vez yo lo coloqué la primera vez. Está bien. Porque yo no sé si ustedes ya se fijaron, se dieron cuenta que cuando uno abandona la reunión de Meet y vuelve a ingresar, los mensajes se pierden. Yo no puedo ver los mensajes anteriores. Entonces, como no puedo ver los mensajes anteriores, si yo coloco el enlace y la plataforma me sacó, la computadora se reinició, vino un tornado y se llevó el internet, y entonces, si pasa eso, pues yo no voy a poder registrar mi asistencia porque no tengo el enlace. Entonces, les voy a pedir a Marcela y a Bismar que cada cierto tiempo ellos coloquen el enlace. Yo lo voy a colocar al inicio de la clase, tal vez a la mitad de la clase, cuando llevemos una media hora, lo vuelva a colocar. Si algún día falta Bismar, pues está Marcela. Si falta Marcela, está Bismar.
Y entonces entre ustedes dos, por favor, vayan siendo mis colaboradores en la asistencia. Ok, ahí está Bismar y Marcela probando el que pueden copiar el link y pegarlo, nuevamente. Entonces, dicho esto, recuerden que la asistencia es importante porque a la hora de calificar conducta se toman en cuenta la asistencia a la videoconferencia. Ok. Bien, entramos entonces en materia. El tema de la semana pasada, el viernes, que les compartía, era un tema múltiple, por así decirlo, triple: devaluación e inflación e impuestos, el tema de los impuestos. Dentro de los contenidos de esos temas estaban los conceptos de devaluación e inflación, causas de la devaluación y de la inflación, desventajas, definición de impuestos, tipos de impuestos, y al final, como una reflexión, por qué es importante pagar los impuestos. Bien, como han tenido estos días para revisar el contenido, anotarlo en sus cuadernos, también anotar las dudas, yo les escribía que anotaran sus dudas. Les comparto siempre los videos, que anoten sus dudas para abordarlas en las videoconferencias. Entonces, vamos a empezar por leer las definiciones de devaluación e inflación. ¿Algún voluntario o voluntaria que lea la definición de devaluación que están observando ustedes en sus pantallas? Yo quiero, profe. Ah, bueno, está bien. Marcela y ¿quién más? José Rubén. María Alejandra, creo. María Alejandra. Marcela, lee por favor la definición, perdón, de devaluación, y María Alejandra la de inflación. Ok. La devaluación es la reducción del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Es decir, es la pérdida de poder adquisitivo que tiene el dinero. Por eso dice que el dinero se devalúa porque vale menos frente a un bien real. La inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. En otras palabras, es el aumento del valor que tiene un bien con el paso del tiempo. Se calcula con base en una fecha específica. Por ejemplo, hace un año algo valía 100 Córdoba, pero hoy en día vale más. Muy bien. Marcela, de la definición de devaluación, ¿hay una sola definición o varias definiciones en devaluación? Hay dos. Hay dos, exactamente. La primera es la reducción del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Y la segunda, la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero. Sí. Pregunta para todos: ¿hay alguna duda con respecto a estas definiciones? ¿Está claro el contenido? ¿Están claras las definiciones? ¿O hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿No hay duda? Perfecto. Danilo, ¿qué es el poder adquisitivo entonces? Danilo, tal vez nos comparte. En devaluación se habla de la pérdida de poder adquisitivo que tiene el dinero. Ok, buenos días. El poder adquisitivo, buen día, adelante. El poder adquisitivo está determinado por los bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero, dado los precios de estos bienes y servicios. Muy bien, esa es la definición que usted seguramente buscó y encontró. En sus palabras, El monto de dinero con lo que se puede comprar algo o con lo que se puede consumir un bien, un servicio. muy bien, exactamente. Y más que el monto de dinero, Danilo, y para todos muchachos, más que el monto de dinero es la capacidad de compra que una persona puede tener, o la capacidad de compra que con determinada moneda tenemos. ¿Okay? No es lo mismo que yo tenga $100 a que tenga 100 Córdoba. ¿Okay? No es lo mismo. Yo con $100 puedo comprar una serie de productos que tal vez con 100 Córdobas no lo tengo. El poder adquisitivo es la capacidad de compra, de adquirir algo, un bien o un servicio. ¿Okay? ¿Es similar a la inflación? ¿Qué piensan ustedes? Por acá José Rubén nos comparte que es similar a la inflación.
como pregunta, ¿es similar? ¿Alguno que quiera? Dice Marcela que van de la mano. ¿Alguien más? La inflación sería como la disminución del poder adquisitivo. Tiene que ver con la disminución del poder adquisitivo. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Marcela. Es que yo pienso de que cuando la inflación aumenta, la devaluación es cuando empieza a actuar, así que por eso es que van de la mano, o sea, uno no puede, ¿cómo lo digo? Uno no puede moverse sin la otra, me explico. Ujú. Sí. Solamente que en este caso es al revés. Ok, muchachos. Cuando ocurre devaluación, con el tiempo ocurrirá inflación, perdón. Entonces, no al revés, no es que la inflación va a generar devaluación. Más bien, la pérdida del valor nominal de nuestra moneda con el tiempo va a ir generando una inflación. La devaluación con el tiempo va a ir generando una inflación. Un ejemplo, hace un año comprarme unos zapatos Nike me costaban $100. Ok, hace un año costaban $100. Que podrían ser, si lo sacamos como el tipo de cambio del año pasado, tal vez 34.20, 34 por 100 serían unos 3.400 córdobas, si lo dejamos en 34. Hoy en día el tipo de cambio ya casi que ronda los 35 córdobas, anda como en 34.60, 34.70. Es decir, que hoy en día esos mismos zapatos que siguen costando $100, poniendo la tasa de cambio a 34.70, ya no me cuestan 3.400, sino que me cuestan 3.470. Estoy usando acá al lado la calculadora. Es decir, 70 córdobas más. Si yo pongo el cambio a 35, pues ya no serían 70 córdobas, serían 100 córdobas. El valor con respecto a la moneda extranjera no cambia, no ha cambiado. Son $100 el precio de los zapatos. Pero con respecto a la moneda nacional, sí, ya cambió. ¿Por qué? Porque mi moneda se devaluó. Con el pasar de los meses, mi moneda se devaluó y yo necesito más córdobas para comprar ese mismo producto. Entonces, ya no necesito 3.400, sino 3.500 córdobas. ¿Okay? Entonces, van de la mano, se relacionan y la devaluación con el tiempo va a generar una inflación. ¿Okay? ¿Queda claro? Hay causas de la devaluación. La falta de confianza en la economía local o en su estabilidad. Cuando una economía no es estable, eso puede ir creando devaluación de nuestra moneda, puede ir creando especulaciones. Hay países, como por ejemplo el caso que yo más conozco de esta desconfianza en la economía ha sido el caso de Venezuela, donde existía una tasa oficial. Hace unos años el gobierno decía la tasa de cambio es 6 bolívares por $1. Pero la inestabilidad económica y la falta de confianza en esa economía produjo que en el mercado negro $1 no fuese 6 bolívares, sino fuese 28 bolívares, por ejemplo. Entonces eso va generando devaluación de la moneda. Un déficit en la balanza comercial, la salida de los capitales especulativos ante ofertas más atractivas, es decir, las empresas retiran su inversión, retiran su capital, retiran su dinero para invertirlo en otros lugares, porque precisamente esa desconfianza en la economía local no les permite a ellos tener seguridad de que el dinero que van a invertir lo van a recuperar. Entonces prefieren invertir en otros lugares. Eso como causas de la devaluación, como causas de la inflación, hay 6 causas. Tienen que ver con la monetización del déficit del gobierno. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno necesita
más dinero porque lo que gasta o lo que consume es mayor de lo que puede producir. Los gastos son mayores que los ingresos. Yo les pondré un ejemplo sencillo. O sea, el gobierno gasta 87.000 millones de Córdoba y tal vez solo tienen ingresos 50.000 millones. Es decir, hay 37 mil millones de diferencia. Entonces, ese déficit tiene que cubrirse. ¿Cómo se cubre? A través de préstamos. Veíamos al inicio del corte los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, FMI, etcétera. Entonces, a través de préstamos. Pero eso que genera un endeudamiento, y ese endeudamiento va a generar inflación. Luego, una política monetaria expansiva tiene que ver con que la oferta de dinero o el dinero en circulación es mayor a la demanda del dinero. Es peligroso cuando circula más dinero del que es demandado. ¿Por qué? Porque eso genera inflación, genera mucha especulación. Entonces, el Banco Central rige, legisla, vamos a decirlo de esta manera, sobre la cantidad de dinero circulante. Luego la inflación de demanda, la inflación de costos, la inflación estructural, tiene que ver con la estructura productiva de un país. La estructura productiva de un país también puede generar aumento de los precios. Y la inflación inercial. ¿Preguntas hasta el momento? Antes de entrar al tema de los impuestos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el contenido? ¿O hay alguna duda? ¿Están por acá, chicos, o ya se me durmieron? Ok, por ahora no hay ninguna pregunta. ¿Con el nuevo billete de 5 córdobas afectará en algo? La única afectación, por así decirlo, Marcos, tiene que ver con que la producción de ese billete no sea más costoso, por así decirlo, que el mismo billete. Y qué tan necesario, por así decirlo, era generar un nuevo billete. A nivel de la sociedad genera ciertos temores porque dicen, bueno, si están produciendo un nuevo billete, quiere decir que la cosa no es alentadora, no es prometedora. Pero más que eso, yo me centraría en el tema como de producción o de gasto. Como un ejemplo, si producir un billete de 5 córdobas cuesta 15 córdobas, ¿sería rentable producir un nuevo billete? Yo les dejo la pregunta a ustedes ahora. Si sacar un billete de 5 córdobas, mandarlo, vamos a decirlo, a una casa de la moneda a fabricarlo, si sacar ese nuevo billete a mí me cuesta cada billete 15 córdobas o 20 córdobas, ¿me es rentable tener un nuevo billete de baja denominación? No, no es rentable. Es como que yo elabore un producto y les diga, a ver, no le voy a hacer propaganda a la marca, pero por ejemplo esta batería Duracell, a mí me cuesta fabricar esta batería Duracell, vamos a decirlo de esta manera, $4. Si a mí me cuesta producir esta batería en $4, yo no la puedo vender en 3. ¿O sí? Entonces lo mismo pasa con los billetes. Si un billete de 5 córdobas, muy bien, es una conmemoración del 60 aniversario del Banco Central, etcétera y tal, pero, o sea, resulta factible o es rentable sacar un nuevo billete, tomando en cuenta que cada billete tal vez me puede valer más producirlo que el mismo valor. Pues creo que pudiese haberse pensado en
en otra alternativa, en otras posibilidades de celebrar los 60 años del Banco Central, no sé. Es un pensamiento bastante personal, pero es una reflexión que les dejo también a ustedes. Es lo que les decía también del dinero circulante. No puede haber mayor cantidad de dinero que la demandada. Y no puede haber, cuando ocurre eso, cuando hay mayor cantidad de dinero en circulación, el Banco Central por lo general restringe. ¿Cuánto cuesta dar a hacer una moneda, un billete? Pues depende del material que se utilice, depende del lugar donde se dio a hacer. Creo que en Nicaragua, tengo entendido, no hay casa de la moneda. Normalmente los billetes se fabrican, se realizan en las casas de la moneda. Y creo que Nicaragua no tiene casa de la moneda. Entonces lo que hace es darlo a hacer afuera del país. Entonces no sabría decirle un monto específico. También son cifras que no siempre quedan claras porque últimamente no hay cifras tan claras. Recordarán ustedes que no teníamos una cifra clara de cuántos millones de habitantes éramos. Tampoco hay cifras claras en algunas cosas, como por ejemplo esto. ¿Cuánto habrá costado fabricar los nuevos billetes? ¿Cuántos billetes se dieron a hacer o están en circulación? Todo ese tema a veces queda como en el aire, por así decirlo, si no hay una información clara de parte de las instituciones oficiales. Entonces todo también depende del material, chicos. A veces el material influye, el papel moneda influye, la calidad del papel moneda. No es lo mismo, si ustedes han podido salir de Nicaragua a algún otro país, no es lo mismo nuestro billete nuestros billetes que los billetes que podemos encontrar en Costa Rica, en República Dominicana, con respecto al mismo material que se utiliza para fabricar dólares también, el papel moneda que se utilizan para los dólares, etcétera. Entonces todo depende también, el precio va a influir dependiendo del material, la calidad en que está realizado. Okay. La pregunta de Camila la voy a dejar un poquito por aquí. Alisa tiene también una pregunta. ¿Puede activar el micrófono o puede escribirla por el chat para luego pasar al tema de los impuestos? Adelante, Alisa. Mi pregunta es, buenos días, profesor. Mi pregunta es de que en las noticias sale que el salario, la canasta básica supera casi por el doble o más, que no recuerdo exactamente el salario mínimo, lo que gana un trabajador nicaragüense promedio. ¿Y por qué es mayor la canasta básica, que son lo necesario, que el salario? ¿Por qué? Bueno, yo lo voy a mandar también a investigar en el próximo trabajo el tema de los salarios. Porque el gobierno anualmente establece un monto para los salarios mínimos de obreros de la construcción, de las personas que se dedican a la pesca, de las personas que son empleadas domésticas, etcétera. Entonces hay una tabla de valores, por así decirlo, de un monto específico de cuánto es el salario mínimo de un trabajador. Cuando hablamos de salario mínimo es la base. Se puede pagar más, ¿okay? No se debería pagar menos, aunque a veces ocurre casos que en Nicaragua se paga por debajo del salario mínimo. Es también otra realidad. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque nuestra economía, Alisa, es de alguna manera inestable. Nuestra economía no es una economía estable. El nicaragüense vive del día a día. Lo otro es que a nivel también de macroeconomía, a nivel de política estatal y de economía estatal, es más lo que se gasta, que lo que se genera en ingresos o en productividad. Entonces todo eso va afectando el valor de la canasta básica, el tema de los salarios, también el posicionamiento de nuestra moneda con respecto a moneda extranjera. Entonces todo ese tema pues
influye, y ciertamente es una realidad que la canasta básica está por encima de los salarios mínimos, e inclusive a veces está por encima de salarios que no son salarios mínimos. Ustedes ya podrán haber investigado, porque el trabajo se tiene que entregar mañana, que la canasta básica del 2017, por ejemplo, era un poquito más de 13.000 córdobas en el 2017. Y ya en el 2019 la canasta básica andaba como en 16.000, 17.000 córdobas. Es decir, que una persona que gana 12.000 córdobas y la canasta básica está en 16.000, tiene un déficit de 4.000 córdobas para abastecer todos los productos de la canasta básica. Es un tema delicado, es un tema bastante preocupante, porque una persona que gana 12.000 córdobas no necesariamente está ganando salario mínimo, no está ganando un salario mínimo, y aún así está por debajo. ¿Okay? Entonces, son diversos elementos, son diversos factores. Las mismas crisis sociopolíticas también afectan la economía grandemente. Con las crisis del 2018, por ejemplo, mucho capital en Nicaragua salió. Ese es el capital especulativo del que hablaba una de las diapositivas anteriores. Empresas que se retiraron. En su momento Burger King se retiró del país. Ahora nuevamente ya está. Pero se retiró. Otras empresas también tuvieron que cerrar. Entonces las crisis también sociales, la inestabilidad política también afecta la economía de un país. ¿Okay? Por acá Camila tiene una pregunta sobre los impuestos, entonces voy a pedir a algún voluntario que me lea la definición de impuesto que aparece en la presentación. ¿Algún voluntario que lea la definición de impuesto o voluntaria? Yo, profesor Ashley. Muy bien. Ashley, adelante. El impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna organización, gobierno, rey, etc., sin que exista una contraprestación directa. Esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio directo por su pago. En la mayoría de los países modernos, los ciudadanos pagan impuestos al gobierno con el fin de financiar sus actividades, programas de ayuda y otros servicios. Muy bien, gracias. Hay una pregunta de Camila que es bastante interesante. Se las dejo a ustedes para que la reflexionen, y si alguno tiene alguna respuesta puede hacerla. Yo también al final voy a dar mi respuesta. Dice, ¿es posible que no hayan impuestos en alguna época o siempre tiene que haber impuestos? Profe, bueno, yo pienso que los impuestos son bastante importantes porque ese extra que se paga del resultado de un producto o del valor de un producto va dirigido al progreso de un área, un país, puede ser una región, construcción de escuelas, calles, o más que todo el desarrollo de las personas en sí. Además que en el impuesto es usado también para el pago o el salario de funcionarios, gente que trabaja en el gobierno. Entonces, pues, o sea, si no hubiese impuestos, sería como una sociedad estancada, porque, o sea, no se podría tomar dinero alterno para realizar obras en una misma parte de un área. Muy bien. Interesante respuesta, muy buena respuesta. Danilo, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera participar de los que están por acá? Abril, Alejandro, Anabela. Cristian, César, Virgilio, Tairis, Samir, Paul, Miriam, Maxwell. La pregunta de Camila ¿es posible que no hayan impuestos en alguna época o siempre tienen que haber impuestos?
¿Es posible que no hayan impuestos en alguna época o siempre tiene que haber impuestos? Bien, si no hay voluntarios, respondo de alguna manera. Bien, los impuestos, yo les compartí la semana pasada, si mal no recuerdo, son una herencia de la civilización romana, del Imperio Romano. Con el grupo anterior yo les colocaba de manera gráfica el tema de los impuestos con un pasaje de la Biblia, aunque no pareciese, pero en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay un pasaje donde Jesús llega a una región y le preguntan si era lícito pagarle tributo al César. El tributo es el impuesto, una forma de impuesto. Si era lícito pagar el tributo. Le presentan una moneda con la inscripción del César, que es el emperador romano, y Jesús responde, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, tus obligaciones como ciudadano son obligaciones de ciudadanos, son obligaciones que debes cumplir, no las puedes evadir. Por tanto, si un Estado, un gobierno te pide que contribuyas en los ingresos públicos, pues es deber nuestro contribuir. En las sociedades modernas, nosotros somos hereditarios, o herederos, perdón, no hereditarios, herederos, es la palabra correcta. En las sociedades modernas nosotros somos herederos de esa política romana de establecer tributos o de establecer impuestos. Entonces, en las sociedades modernas y en los países modernos, el tema de del pago de los impuestos es primordial, por lo que ya mencionaba Danilo. Del pago de los impuestos es que sale todo el gasto, la mayoría del gasto público de un estado, la construcción de una carretera, la construcción de un hospital, de un comedor infantil, el pago de los salarios de los funcionarios públicos. Tengan en cuenta que también los salarios salen de los impuestos, el pago de los salarios. Es decir, ¿de dónde sale el pago del presidente, del pago de un diputado, el pago del señor que pasa por mi casa martes y jueves recogiéndome la basura? De los impuestos, de lo que yo contribuyo al país. Entonces, son importantes. Puede haber una época en la que no hubo impuestos, sí, puede haber alguna época histórica en la que no hubo impuestos, pero hoy en día es como muy difícil pensar en una sociedad o en un país en el que no se puedan pagar impuestos. Hoy en día es muy difícil decir que un gobierno no va a pedir impuestos. En la mayoría de los países se pide. ¿Por qué? Porque es la manera que el gobierno tiene para generar ingresos y luego gastarlos. El gasto público no es gastarlo de cualquier manera, no es despilfarrar, no es derrochar, sino en lo que el país realmente necesita. Entonces, a no ser que el gobierno tenga otra manera de generar ingresos, los impuestos podrían pasar a segundo plano. Mientras no lo tenga, mientras el gobierno no tenga otras medidas de financiamiento, de captación de ingresos, los impuestos van a seguir siendo necesarios para la marcha de un país, para la buena marcha de un país. En Nicaragua, los tipos de impuestos: el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto selectivo al consumo. El impuesto sobre la renta afecta a toda persona natural o jurídica. ¿Qué quiere decir? Bueno, toda persona natural se refiere a todo ciudadano, sobre todo los trabajadores, tienen un impuesto sobre la renta, es decir, hay una deducción de su salario que contribuye al gasto público. Se deduce una cantidad del salario para contribuir a la nación, al país, al Estado. Cuando hablamos de personas jurídicas nos referimos a una organización, a una empresa, a un negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona jurídica podemos hablar de el Grupo Cohen, podemos hablar del Grupo Pela, la Casa Mántica, podemos hablar de una asociación civil,
una asociación cultural también, o una universidad privada, normalmente son asociaciones. Entonces, son personas jurídicas, empresas, organizaciones. La persona natural, nos estamos refiriendo a un ciudadano. El impuesto al valor agregado, que es el IVA, tiene que ver con la deducción que se hace en cada negocio local o establecimiento de prestación de servicio o de venta de productos, que al final esa deducción, el dueño del negocio, del establecimiento, lo ingresará, es un monto que va a ingresar en la Dirección General de Ingresos. Y por eso es importante el tema de las facturas o los comprobantes de pago, porque normalmente en las facturas, en los comprobantes de pago aparece reflejado el IVA, el valor agregado. Entonces se establece un porcentaje deducible de la factura que nosotros pagamos. Por ejemplo, se puede establecer el 15%, el 12%. Normalmente está entre el 12 y el 15% el impuesto al valor agregado. ¿Okay? Eso no solo para productos. Si yo voy y compro una batería, si compro alcohol, sino más bien para los servicios, si voy a un restaurante, si voy al cine, etc. ¿Okay? Y por último, la importancia del pago de impuestos. Ya lo mencionaba Danilo, son importantes porque son los principales medios por los que el gobierno obtiene ingresos. Gracias a ellos podemos invertir o se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la seguridad, iluminar las calles, lo que sería el alumbrado público, construir parques y otras muchas necesidades. El hecho de no pagar impuestos impide al gobierno destinar los recursos suficientes para cubrir estos aspectos. Cuando no se pagan impuestos, estoy evadiendo una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad civil. Por eso es una obligación y un acto de solidaridad con el bienestar de los demás. Si yo evado el pagar impuestos, impido al gobierno de destinar los recursos suficientes para cubrir estos aspectos. Y entonces, ¿a qué recurre el gobierno para solventar este déficit? Bueno, recurre a préstamos y se generan endeudamientos. ¿Okay? Es el caso, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado en estos días las noticias sobre Costa Rica. ¿Alguno de ustedes ha escuchado las noticias sobre Costa Rica? ¿Qué está ocurriendo? ¿Alguno ha visto en Facebook también? Inclusive hay videos, imágenes de policías golpeados, de tranques. Por acá creo que ya alguno respondió. Más bien es una pregunta. Bueno, Danilo sí responde. Paul dice que vio que hay protestas, pero no sabe el por qué. Y Danilo dice si quiere aumentar el impuesto en Costa Rica. Les voy a rápidamente comentar. Hay alrededor de 50 tranques o manifestaciones de las personas en diferentes puntos del país. Ya llevan casi una semana. Creo que hoy se cumplen 7 días de esas manifestaciones. ¿Qué ocurre? Con el tema de la pandemia, con el tema del COVID-19, con la crisis sanitaria, el gobierno en Costa Rica mandó a cuarentena obligatoria. Entonces, esa cuarentena obligatoria obligó, valga la redundancia, a los dueños de negocios a cerrar sus negocios, sus establecimientos. Entonces, durante este tiempo, algunas personas cerraron sus empresas y dejaron de percibir dinero o ingresos. Ahora que ya están volviendo, vamos a decirlo de esta manera, que están progresivamente abriendo negocios, establecimientos, etcétera, las personas, pues simplemente la economía no está tan activa y el gobierno se da cuenta que necesita dinero para solventar esta crisis económica. Al final la pandemia también ha generado crisis económica, entonces el gobierno está pidiendo un préstamo. No es que se quiere unir al Fondo Monetario, sino más bien que quiere
hacer un préstamo. El Fondo Monetario les dice que sí les haría el préstamo, la cantidad de dinero que están pidiendo, pero pide una garantía o de pago. El gobierno, para poder cumplir con esa garantía de pago, lo que quiera o quería adoptar como medida era subir a los impuestos, subirle a una serie de impuestos, y eso obligó que la gente se manifestara en contra y dijera: no estamos de acuerdo en que se suban los impuestos porque durante este tiempo no hemos producido económicamente lo suficiente como para decir ahora vamos a subirle los impuestos. Eso en términos sencillos. Esto para ilustrar ¿qué cosa? Para ilustrar el tema de que es importante pagar impuestos. Cuando yo he evado impuestos, el pago de los impuestos, yo estoy impidiendo al gobierno que tenga los ingresos suficientes para solventar todo el tema de educación, salud, transporte, construcción de carreteras, alumbrado público, comedores infantiles, el pago de los salarios de los funcionarios, no solo entendiendo funcionarios públicos al presidente, a los diputados, a algún ministro, sino funcionarios públicos hasta las personas que se encuentran en una ventanilla en el Consejo Supremo Electoral, en la Alcaldía de Managua, en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Ellos también son funcionarios públicos. ¿Okay? Entonces, todo ese tema es muy amplio, y entonces evadir impuestos imposibilita al gobierno tener los recursos suficientes para cubrir todos estos gastos. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para cubrir los gastos? Préstamos. Eso genera endeudamiento. A la larga puede generar devaluación de la moneda, que era el tema al inicio. Esa devaluación va a generar una inflación, es decir, una subida en los precios. Y todo esto está unido. Si ustedes se dan cuenta, todo esto está unido. Entonces, es un tema sumamente delicado. Hay casos, por ejemplo, muy populares de establecimientos en los que no se entregan facturas. Cuando una persona dueña de un negocio, un local, no entrega facturas o comprobante de pago, de alguna manera está evadiendo, por así decirlo, el pago de impuestos, porque no va a declarar todos los ingresos que ha obtenido. Les comparto el enlace del Jamboard para que vayamos resolviéndolo. Voy a presentar la pantalla. Ya hay varios, entonces vamos al marco número 2. Encuentro las palabras indicadas en el inferior de la sopa de letras y la dirección puede ser vertical, horizontal, diagonal, inversa. Entonces tenemos las siguientes palabras: devaluación, inflación, impuesto, consumo, tributo, renta fiscal, consumidor, dinero, producto, servicio, moneda. Voluntariamente, acá está Bismarck, Camila, Diego, Lester, Marcela, María Alejandra, Abril, Ashley, Cristel, Sigrid. Pueden ir realizando la sopa de letras. Pueden utilizar diferentes colores también. Bien, ya van encontrando renta, servicios, devaluación, consumo, tributo, inflación, muy bien. Muy bien. Todavía falta encontrar dinero, fiscal, consumidor. Ya encontraron consumo, fiscal, muy bien, productos. Muy bien, vamos a pasar al siguiente marco, que es el número 3.
Dice, escribo verdadero o falso según corresponde al enunciado. Utilizo nota adhesiva color amarillo para el verdadero y color celeste para el falso, para el enunciado falso. Libremente, quien considera que tiene la respuesta, coloca la respuesta, ¿ok? Del enunciado, si es falso o es verdadero. Color amarillo para el verdadero y color celeste para el falso, ¿ok? Muy bien, el primer enunciado, la inflación es la reducción del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras, falso. Esa es la definición de devaluación, no de inflación. La inflación es simplemente la subida de precios de un bien o de un servicio. El aumento de precios también, podemos decirlo de otra manera, subida de precio, aumento de precio de un producto, de un bien, de un servicio. 2, chicos, traten de no mover el cuadro de los enunciados. Bien, la devaluación es la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dinero, por eso se devalúa, es verdadero, ¿cierto? El impuesto al ingreso es conocido como IVA y lo cobran los vendedores de productos y servicios, falso. No se llama impuesto al ingreso, el IVA. El IVA es impuesto al valor agregado, por eso esa sigla IVA, impuesto al valor agregado, no es impuesto al ingreso. Por tanto, el número 3 es falso. 4. La importancia de los impuestos es que son los medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos. Muy bien, verdadero. No pagar impuestos impide al gobierno destinar los recursos suficientes para cubrir aspectos prioritarios. Verdadero. En la mayoría de países modernos, los ciudadanos no pagan impuestos al gobierno. Falso. En la mayoría de los países modernos se pagan impuestos. 7. La inflación significa que con el mismo dinero de antes se pueden comprar menos cosas. Verdadero. Okay. Al aumentar el precio de un producto, yo necesito obviamente más dinero. Y entonces no puedo con el mismo dinero que antes tenía comprar las mismas cosas. Pasamos al marco número 4. Análisis. Escribo mi argumento utilizando notas adhesivas o cuadro de texto. 1. De lo expuesto anteriormente en la clase, se puede decir que el tipo de cambio de una moneda también influye en la inflación. ¿Por qué? El tipo de cambio de una moneda influye en la inflación. La devaluación influye, dicho de otra manera, la devaluación de una moneda influye en la inflación. ¿Por qué? Muy bien, la respuesta de la segunda pregunta que dice, si un trabajador solía comprar 5 libras de carne con 400 córdobas y a los 3 meses compra solo 2.5, 2 libras y media, con los mismos 400 córdobas, ¿ocurrió inflación o devaluación? Ocurrió inflación porque se da una continua alza de precio de los productos y además no va a comprar lo mismo con la misma cantidad de dinero. Tengo la misma cantidad de dinero, pero no puedo comprar lo mismo, la misma cantidad o de un producto o de un servicio. La devaluación o el tipo de cambio de una moneda influye en la inflación, sí. Es una pérdida del poder adquisitivo de la moneda, muy bien. Del poder adquisitivo más que del valor adquisitivo. 3. Si compro un determinado producto, es importante que pida factura o comprobante. ¿Por qué? Bueno, colocan varias respuestas. Ahí te permite comprobar tu gasto ante la autoridad y disponer de un mayor control en tus finanzas. Ciertamente, muy bien. Sí, porque es mi comprobante de lo que compré. También. Pero más que comprobar lo que uno ha comprado, muchachos, la importancia de que pides factura es
que a través de esa factura, el dueño de ese establecimiento, de ese negocio o de ese local, está obligado a contribuir, a pagar impuestos, a declarar sus ingresos. Si no se da factura, el negocio puede estar evadiendo impuestos porque no va a declarar el ingreso, el verdadero ingreso que está teniendo en su negocio. Por eso es importante pedir la factura. También es importante para comprobar también si uno quiere los gastos y mejorar las finanzas o tener un control de las finanzas, ciertamente. Pero para términos nuestros de tema de impuestos es importante pedir factura o comprobante porque el dueño de negocio del local se verá obligado, vamos a decirlo así, a pagar impuestos y a declarar sus ingresos. 4. ¿Quién paga el retiro de la basura de mi barrio, el residencial de la comunidad, el combustible del camión recolector y los sueldos de los operarios? ¿Quién paga? Dice una respuesta ahí, los impuestos. Los impuestos son los que pagan. El pueblo. Todos por medio del pago de impuestos, las personas pagan impuestos. Y la respuesta o los argumentos válidos son todos por medio del impuesto, las personas al pagar impuestos o el pueblo que por medio de los pagos de los impuestos hace posible esto. No son los impuestos como tal, sino las personas que pagan impuestos, las personas que se vuelven contribuyentes al Estado, al gobierno. ¿Okay? Voy a dejar de compartir porque ya vamos terminando nuestra clase, ¿ok? Una última pregunta para ustedes. ¿Ustedes pagan impuestos también? ¿Consideran ustedes que pagan impuestos? Sí. Dice María Alejandra, yo creo que sí. Marcela dice todavía no. Creo que sí, dice Camila. Bueno, ¿quién da más, quién da menos? Muy bien, Farah. Muy bien, Diego. Cada vez que usted compra un producto o paga por un servicio, usted está contribuyendo al pago de impuestos. Se lo voy a poner sencillo. Usted fue al McDonald's y compró un combo y en la factura le aparece el IVA. Usted está pagando un impuesto. Si usted va a Payless y se compra un par de zapatos y revisa su comprobante o factura y ve que aparece ahí en el comprobante al final el IVA, el 15% de que vale a tanto, entonces usted de alguna manera está contribuyendo al gobierno nicaragüense para que ese ingreso pueda ser gastado en obras públicas. Por el momento pagan solamente en IVA. El IR no, porque no son asalariados, ciertamente. Marcelo lo está diciendo y lo está dejando claro. El IR no, porque eso lo paga, por así decirlo, sus papás, que son quienes perciben un salario, y de su salario les deducen X cantidades según el salario que percibe. ¿Okay? Porque el impuesto sobre la renta no es un impuesto fijo para todos, va dependiendo del salario, va dependiendo de la cantidad de dinero que uno percibe, de salario, de pago. Eso para que también lo tengan en cuenta, ¿ok? Pero sí contribuyen, muchachos. Ustedes al comprar un producto, al ir a un supermercado y con solo el hecho de recibir una factura por lo que usted compró, está contribuyendo, ¿ok? Por eso les dejo esta reflexión final. Nosotros contribuimos, por tanto, las obras que se realizan, las obras públicas, surgen de ese dinero. No es, por así decirlo, un regalo
una bondad de un gobierno o de un estado el que construye una carretera. No, esa es su función, esa es su misión, ese es su trabajo. Y es un trabajo que realizan a partir de lo que yo contribuyo como ciudadano. ¿Okay? No tiene que ver con colores de partido político, no tiene que ver con afinidad política, no tiene que ver con ideología política. Lastimosamente en Nicaragua en algún momento se acostumbra a que como no se hacían obras o no era tan visible en qué se gastaba el dinero, nos acostumbramos que cuando alguien hacía algo uno dice, bueno, wow, le aplaudimos, le agradecemos y tal. Y no, al final era su responsabilidad. Es como cuando su papá va al cajero automático y saca el dinero de su salario. No tiene por qué decirle al cajero automático gracias por haberme dado el dinero o entrar al banco y agradecerle a la cajera por haberle entregado la plata. Se puede hacer como un signo de cortesía, ¿verdad? Agradecer y tal, pero en el fondo él está percibiendo su salario, está recibiendo el pago de un trabajo realizado. En el caso nuestro, cuando contribuimos con nuestros impuestos y se realizan obras públicas, realmente esas obras públicas salieron de lo que los ciudadanos y las empresas también contribuyeron. ¿Okay? Si no hay más por el momento, solamente les recuerdo mañana la entrega del trabajo. Tienen todo el día para entregarlo. Si no hay preguntas, pueden ir abandonando la reunión. Bien, nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Chao. Bien, gracias a ustedes, muchachos, porque con su participación contribuyen a que la clase sea más activa, sea dinámica. ¿Okay? Pasen buen día y nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Cuídense.